hasta el final del día. Eh, el otro punto que quería comentarles es que recuerden que tenemos apenas ya contadas con esas 3 clases pendientes. Entonces, si ustedes todavía no tienen sus puntos de participación en clase, aprovechar estas 3 clases para poder obtener esa participación. De lo contrario, no tendrían esa calificación. Entonces, para iniciar, vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada, antes de la semana de exámenes, que comenzamos viendo métodos de separación y purificación. Entonces, el día de ayer me comentaron que hay un voluntario. Entonces, si la persona que iba a participar está aquí en el curso, puede levantar la mano y comenzar su participación. De lo contrario, podemos iniciar de manera aleatoria, o si alguien quisiera levantar. Ok, Natalia, sí, puedes continuar. Bien, Hola, si alguien más buenos quisiera días. estar voluntario, puede también alzar la mano para poder seguir después de la participación de Natalia. Bien, A ver, enciendes tu cámara, vimos Natalia. 4 métodos. ¿Sí me Sí, escuchan bien? sí, Sí, ahí ya ya. te escucho. Vimos los 4 métodos. Sí, ya. ¿Puedes encender tu cámara? Vimos cuatro. Ya. Ahí. Sí, perfecto. Puedes continuar. Vimos los 4 métodos, que era filtración por gravedad, por filtración al vacío, decantación y centrifugación. En la filtración por gravedad, como dice el nombre, se usa la fuerza de la gravedad, es la separación de un sólido y un líquido usando un medio permeable. Se usaba también, creo que era el principio de la insolubilidad y bueno, el precipitado queda en lo que es el papel filtro y el filtrado obviamente se cae. También se debía humedecer este papel para que no hayan pérdidas en lo que son las paredes del embudo. También se habló de que a mayor porosidad del papel hay una mayor velocidad de filtración, pero van a haber menor retención de las partículas. Y al revés, si hay una menor porosidad, va a haber una menor velocidad y va a haber una mayor retención de las partículas. También recuerdo que se habló un poco de lo que es el vástago, que es el palito del embudo, que también afectaba su tamaño, porque si era muy largo, podía tocar el fondo del vaso y podía crear como podía crear una presión y eso afectaba el rendimiento. Y si era muy corto, podía crear salpicaduras y derrames del filtrado. En la filtración al vacío se usaba una bomba para separar el líquido del sólido. Esta es más eficiente que la anterior porque al tener una bomba se ejerce una diferencia de presión y el sólido era como que más puro porque era menos húmedo, se lo secaba. Se usaba este matraz especial que era el Kitasato, que era el que tenía como que el tubito al lado para poder conectar la manguera a la bomba y que se haga todo el proceso. También estaba el embudo, creo que era Buchner, que era de cerámica y tenía sus perforaciones y se tenía que recortar o sea, el tamaño del embudo para que no haya pérdida del sólido en todo eso. También que se debían revisar las conexiones de la manguera para que haya una mayor succión y una eficiencia, o sea, mayor eficiencia. Y ya, ese recuerdo. Y el otro que era la decantación, eh, esa era la separación entre dos sólidos porque es menos eficiente en sólido líquido. Se usaba dos mezclas heterogéneas con diferencias de densidades. El más denso se iba al fondo y el más denso se quedaba arriba del otro compuesto. Eh, requería, o sea, se demoraba, algo malo es que se demoraba mucho porque había que dejarlo reposar después de emulsionar las dos mezclas. Eh, Había que ventear después de agitar para liberar los gases.
para que se separen completamente las dos mezclas. Y ya antes de empezar el proceso de decantación, se debía abrir el tapón para descartar la presencia de estas burbujas. Recuerdo que creo que eso, o sea, se tenía principalmente lo que es la densidad, la polaridad y la densidad de cada compuesto, y que se los usaba para líquidos muy volátiles, líquidos orgánicos muy volátiles. Ya, y la centrifugación, se usaba la máquina de centrifugado, se lo usaba para compuestos con partículas muy finas, sólidos muy finos o coloides, era el nombre. También se basaba en la diferencia de densidades, es más rápida que la decantación y bueno, ya se la prefiere cuando hay partículas demasiado finas hasta para poder ser retenidas en un papel filtro. O sea que si se usa o los otros procesos, no vamos a recoger nada porque son partículas muy pequeñas. O sea, si se colocaba una muestra, se debía colocar también otra muestra, preferiblemente creo que era con agua destilada, con un igual peso, en el lado opuesto al lugar donde pusimos nuestro tubo de ensayo, para evitar que haya un desequilibrio o que la máquina empiece a moverse y pueda haber un derrame adentro de la máquina. Y eso recuerdo. Bien, Natalia, muchas gracias. Bastante buena la participación, te felicito. No tengo preguntas porque estaba bastante completa tu participación. Algo que sí me llamó la atención es que tanto la decantación se produce tanto en líquido líquido como en sólido líquido. Y tú mencionaste algo muy cierto de que la decantación podría utilizarla yo para cuando son solventes orgánicos muy volátiles, que en ese caso, a diferencia de la filtración que está prácticamente abierto al entorno, podría evaporarse y por lo tanto podríamos perder solvente. Mientras que en la decantación tenemos un embudo como tal de decantación que lo dejamos tapado y lo que hacemos es que por diferencia de densidades vemos la separación de estas dos fases. Y podríamos conservarla, separarla porque estamos trabajando en un recipiente hermético cerrado donde reduciríamos las pérdidas de aquel solvente orgánico. Perfecto, Natalia. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más que quisiera participar, chicos? Natalia mencionó casi todo lo que vimos en la clase pasada, pero igual ustedes pueden repetirlo porque hay bastante información que podrían ustedes complementar acerca de lo que ella mencionó, como es la filtración en caliente, en frío, las aplicaciones de la filtración. Podrían complementar la información que ella dio. ¿Alguien más que quisiera participar? Vamos entonces al azar. Samantha Moreno. Sí. Hola Samantha, bien. Puedes encender tu cámara y comenzamos participación. Ya, bueno, yo me acuerdo cuando habló de sobre la, había un proceso en el que se llamaba que se incluía, en el que se incluía el compuesto y se lo ponía como en microondas y de que este era más seguro que el que se hacía tipo en el aire porque tipo estaba más cerrado y tenía menos tiempo que en el anterior, además de que se está menos propenso tipo a infecciones o que se le meta algo ahí. Entonces, de lo que me acuerdo era de que ese proceso en microondas y además de que había otro proceso de que tipo era el aire libre. ¿De qué proceso me estarías mencionando? Este, creo que era como algo con... Es un método de extracción, ¿verdad?
Pero Sí, es un método. ¿de cuál? Esa fue la clase 4 si no me equivoco, Sí. y hablamos sobre lo que era la percolación y digestión ácida. ¿En a cuál te referirías con la de microondas? Esa era tipo, creo que era con sólidos solventes, no me acuerdo si eran sólidos también incluidos ¿Es una digestión o es una percolación? en una digestión. Ok, es una digestión. Bien, entonces, eh, ¿quieres continuar hablando de la extracción o te hago preguntas sobre métodos de separación y purificación? Eh, Hágame preguntas. Ok. En el método de filtración, nosotros hablábamos del el tipo de doblez del papel filtro. Entonces, recuérdame cuál era ese doblez que se hacía, porque yo mencioné dos, incluso en la clase les mostré con una hoja de papel sencilla que yo había hecho en clase, cómo era el doblez y para qué me servía hacer ese tipo de doblez, dependiendo de si, qué es lo que quiero yo tener, si es un sólido o un líquido. Recuérdame cuáles son los tipos de dobleces que hago para el papel filtro. Lo que me acuerdo del doblez de papel filtro era que se lo incluía ahí para separar la muestra, porque podía tener sólidos para que el solvente se distribuya mejor y además de que con eso se puede tipo este de que se rehúsa el solvente y se le ponía entre la muestra, debajo de la muestra el sólido y así se separaba mejor el solvente. Si yo tengo un papel filtro con pliegues, ¿para qué me sirve ese papel filtro? Para separar el solvente, lo que se quiere extraer y el resultado. Ya, pero ahí mi pregunta es, si yo trabajo con un papel filtro de pliegues, ¿cuál es el interés de mi separación, el sólido o el líquido? El ¿Y por líquido, qué lo hago con pliegues? porque de ese modo tipo sirve como una barrera para separar el sólido, pero también para que se filtre el líquido que se quiere extraer. Ya, ¿y te acuerdas del papel de tipo liso, que yo hacía un doblez en medio y uno, nuevamente la mitad de ese doblez? Ese es un papel tipo liso. Ahí, ¿cuál sería el interés? ¿Recuperar el sólido o el líquido? Para el líquido, El de tipo liso. sí. Ya, ok. Eh, Déjame ver si hago un recorte. Yo tenía dos tipos de papel filtro. No tipo papel, no, sino dos tipos de dobleces para hacerlo con el papel filtro. Entonces, supongamos que ese es mi papel filtro. Está horrible, pero bueno, ahí lo hice. Ese es mi tipo de doblez de papel filtro. Yo lo puedo doblar hacia la mitad y luego lo vuelvo a doblar a la mitad. Este es un doblez de tipo liso. Entonces, este doblez de tipo liso yo lo podía abrir. Y la diferencia con el tipo de pliegues que ya les voy a enseñar es que tengo una pared gruesa acá en los costados, acá en los extremos. Por eso mi pregunta era, si mi interés es retener sólidos o retener líquidos, esto va a depender del tipo de pliegue que yo estoy realizando. Al ser la pared más gruesa, más sólida, ¿qué es el interés que yo debería tener para retirar en mi muestra? ¿Cuál sería la parte de interés? ¿El sólido o el líquido? En ese caso sería para retener el sólido. Exactamente. Entonces, en este caso, como la pared es mucho más gruesa, la retención del líquido va a ser mucho más lenta, pero la idea no es retener el líquido, sino retener el sólido. Entonces, como tengo ahora este papel filtro y yo quiero hacerlo por pliegues, lo que hago ahora es seguirlo doblando para obtener diferentes pliegues de este papel filtro
y hago como una forma de abanico o de acordeón, de forma que cuando lo abro, este tiene una forma de abanico. Entonces ya no tengo muchas paredes. Entonces, en este caso, como es un papel liso con pliegues, aquí el interés sería retener los líquidos. Bueno, no retener el líquido, sino filtrar el líquido porque la velocidad de filtración va a ser mucho mejor, va a ser mucho más rápida debido a que ya no tengo paredes porosas que me impiden el paso del líquido. Entonces voy a tener el líquido filtrado. Entonces, más bien el tipo de pliegue que yo utilice va a depender de cuál es la muestra de interés que yo quisiera retener. Bien, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el principio de operación de la centrifugación? Y en base a qué funciona esta centrifugación y cuál sería la ventaja con respecto a un proceso de decantación o filtración por gravedad. ¿No? Ok. Ok, Samantha, gracias por tu participación. En la siguiente clase puedes recuperar el puntaje. Bien, ¿alguien más que quisiera participar, responder a la pregunta que dije para que pueda ganar su participación el día de hoy? ¿No? Ok. Bien, entonces para responder la pregunta y que no quede esa pregunta en el vacío, en la centrifugación, incluso lo mencionó Natalia, en la centrifugación lo que teníamos es el principio de operación es la diferencia de densidades. Al tener un sólido que forma una dispersión coloidal dentro de la mezcla, no se puede observar a simple vista y podría decirse que se parece a una mezcla homogénea. Pero cuando este comienza a sedimentarse, vemos que realmente no es una mezcla homogénea, sino que es una mezcla heterogénea. Y por diferencia de densidades, el sólido va a depositarse porque es más denso, tiene mayor masa, por lo tanto se va a sedimentar dentro de lo que es la solución. Entonces, la ventaja con respecto a la densidad es que es mucho más rápida porque no tengo que dejarlo reposar por mucho tiempo, a diferencia de la decantación que sí tenía que dejarlo reposar por lo menos unas 12 o 24 horas. En la centrifugación, por efecto de la fuerza centrífuga, yo podía acelerar ese proceso, permitiendo que estas partículas, que son muy pequeñas, que forman dispersiones coloidales, se depositen al fondo del tubo por esa diferencia de densidad. Y esa sería la ventaja que tiene con respecto a la decantación. Ahora, con la filtración por gravedad, en este caso, como ya permito la separación directa del sólido, puedo retirarlo mediante filtración por gravedad para retener lo que sería, para filtrar lo que sería el líquido y el sólido ya lo tengo concentrado en un solo punto. Entonces también sería mucho más rápido hacerlo combinando estas dos técnicas, tanto la centrifugación como la filtración por gravedad. Bien. Y lo que había mencionado Natalia, otra ventaja de la filtración por gravedad con respecto a la centrifugación es que en la centrifugación yo puedo separar partículas muy pequeñas que en la filtración podría hacer que no se queden retenidas en el papel filtro debido al tamaño de partícula, sino que se vaya todo con respecto a la solución en lo que sería el filtrado. Entonces, esa es una ventaja bastante buena con respecto a la filtración por gravedad. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar la clase el día de hoy. Recuerden que nos queda esta clase, la clase 7 y la clase número 8 y luego tenemos la lección o el examen del práctico. Entonces, para ese día sí me gustaría que todos tengan dos dispositivos, los que están viendo en Spot, un dispositivo que enfoque lo que sería el fondo de su escritorio donde están trabajando y el otro donde ustedes van a hacer el examen. Los que están en casa también contar con dos dispositivos para poder permitir evaluar su entorno donde están realizando el examen. Bien, eso es como un preámbulo de lo que se viene, pero más adelante les estaré dando las indicaciones. Bien, entonces vamos a comenzar. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar lo que es destilación simple.
que es otro método de separación, pero en ese caso específico es para mezclas homogéneas. En los otros casos, como es la decantación, la filtración y la centrifugación, hablábamos de mezclas heterogéneas que por diferencias de solubilidades y de densidades podríamos ver esa separación que se formaba a través de una fase acuosa y una fase orgánica. Entonces, en ese caso, en la destilación simple hablamos de soluciones que tienen mezclas homogéneas, donde actúa tanto un soluto como un solvente, igual que como ocurría en las mezclas heterogéneas, cuando teníamos un soluto que era un sólido, pero en este caso hablamos de dos sustancias que vendrían a ser líquidas como tal, que tienen polaridades similares y que se pueden mezclar entre sí. Pero el fundamento principal de ese proceso de destilación simple es la diferencia de sus puntos de ebullición. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es destilación simple y destilación fraccionada. Y vamos a ver la diferencia entre estos dos métodos y cómo podemos aplicarlos en nuestras mezclas para purificar una sustancia. Y de hecho es bastante interesante porque la destilación, además de poder yo separar mezclas, también puedo purificar un componente que se encuentra inmerso en en otra sustancia, una mezcla impura, y puedo recuperarlo o extraerlo con una mayor pureza. Entonces es una aplicación bastante buena y que más adelante ustedes lo pueden utilizar. Y de hecho, algunos de sus proyectos mencionaron algo de lo que es la hidrodestilación, que es algo similar a lo que vamos a ver en la destilación simple. Eso ya lo veremos en la siguiente clase, pero tiene bastante que ver con el punto de ebullición y vamos a ver dos leyes principales aquí, lo que sería la ley de Dalton y la ley de Raoult, porque vamos a ver cómo interactúan lo que sería la presión de vapor de cada sustancia porque cada sustancia, al momento de yo incrementar la temperatura de ebullición, aumenta su presión de vapor hasta igualar lo que es la presión atmosférica. Y recordando un poco lo que vimos en las primeras clases, lo que era punto de ebullición, decíamos que más que decir que es la temperatura a la cual hierve una sustancia, lo ideal sería decir la temperatura, lo ideal sería decir que es la presión, que es cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica porque es una forma más didáctica de decir cómo interactúa la presión parcial de cada componente dentro del sistema al momento de nosotros aplicar una temperatura en específico, aplicarle calor. Bien, entonces para entender un poquito más vamos a ver el video. Si tienen preguntas me pueden interrumpir. Eh, y si no entienden algo, porque creo que sí, en ese video está en inglés, yo se las iré traduciendo poco a poco a medida que vayamos avanzando con el video. Bien, si ya les compartí el sonido. Sí, ya les compartí eso. Vamos viendo el video. As a liquid is heated, it gains energy until the increased disorder of the gas phase outweighs the intermolecular interactions in the liquid phase. Once enough molecules are in the gas phase, they escape the liquid in the form of bubbles. This effect, called boiling, occurs when the total vapor pressure of the substance is equal to the atmospheric pressure. Vapor pressure is the pressure of a vapor in equilibrium with its condensed phase, and it varies with temperature. Eso es importante porque nosotros estamos hablando mucho de presión de vapor y a veces ustedes tienen la duda de qué es la presión de vapor. Y resulta que cuando nosotros tenemos una mezcla dentro de un envase hermético completamente cerrado, eh, l- el vapor que está, o bueno, lo que sería, lo que está disponible en ese espacio de aire, se va a complementar con la volatilidad de ese componente. Entonces, como ese componente va a estar en constante movimiento, a pesar de que es hermético, va a interactuar con lo que sería la fase gaseosa, el aire, y va a intercambiar moléculas entre sí. Entonces, ese intercambio de moléculas es lo que conocemos como presión de vapor porque justamente las moléculas comienzan a ascender e interactuar con la fase gaseosa, hace que llegue a un equilibrio entre su fase líquida y su fase de vapor. Entonces ahí tenemos una presión de vapor y cada sustancia tiene una presión de vapor. Entonces cuando tenemos una mezcla, eh, cada sustancia, dependiendo de su concentración, va a aportar con su presión de vapor de manera parcial. Y ahí vemos lo que conocemos como la ley de Raoult, que me dice o me relaciona que la presión parcial de un componente es igual a su fracción molar con respecto a la presión de vapor del componente puro. Es decir,
tenemos una presión de vapor del componente puro, pero como tenemos una mezcla, está dentro de una proporción. Por lo tanto, multiplicamos esa proporción con respecto a la presión de vapor del componente puro y esa es la presión que va a contribuir al sistema. Y la presión total del sistema básicamente sería la suma de todas las presiones parciales que contribuyen cada componente en la mezcla. Es la ley de Dalton. In a mixture of liquids, each component has its own vapor pressure, which we call its partial pressure. The total vapor pressure of the mixture is equal to the sum of the partial pressures. If the liquids are miscible, meaning that they always form a homogeneous solution, the partial pressure of each component is the vapor pressure of the pure compound at that temperature times its mole fraction in the liquid. The temperature at which the Retrocediendo un poco lo que dice el video, hablamos de líquidos miscibles entre sí, líquidos que están diluidos o que forman una mezcla homogénea. Entonces, cuando tenemos ese tipo de líquidos, se puede cumplir la ley de Raoult, específicamente cuando son compuestos orgánicos que tienen comportamientos similares a soluciones ideales. Entonces, se cumple esa ley que dice que la presión parcial del componente A en un sistema es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por la fracción molar. Pero si yo tengo una solución que tiene agua con sal, a pesar de que tenemos una mezcla miscible entre sí, tenemos un soluto que es no volátil y puede formar interacciones dipolo-dipolo con el agua o interacciones ion-dipolo. Entonces, ahí ya me estaría afectando las propiedades físicas del componente puro, pero el soluto, al ser no volátil, no me ejerce o no me contribuye una presión de vapor al sistema, porque es un sólido. Mientras que en soluciones líquidas, si los dos componentes son líquidos, cada uno me proporciona una presión de vapor. Es por eso que en la destilación simple aplicamos tanto lo que sería la ley de Raoult y la ley de Dalton, pero si tenemos una destilación simple que es de básicamente agua con sal, no aplicaríamos directamente esta presión de Dalton, no se vería afectada la presión de vapor del agua. Bueno, se vería afectada por las propiedades coligativas, pero al momento de hacer la separación tendríamos su temperatura de ebullición que sería los 100 grados centígrados, que ya vamos a ver que esa sería la temperatura de ebullición del vapor. Pero ya vamos a ver cómo se arma el sistema y por qué en este caso cuando hablamos de propiedades coligativas decimos que al agregar un soluto no volátil afecta las propiedades físicas del componente puro, que sí se va a dar el caso, pero aún así la destilación, como vamos a medir la temperatura de vapor a la que tenemos ese componente puro, va a mantenerse a los 100 grados centígrados. Bien, sigamos viendo esa parte del video. The temperature at which the first bubble of vapor starts to form in a liquid mixture is called the bubble point. For a pure liquid, both the bubble point and the temperature at which vapor starts to condense, or the dew point, are the same as the boiling point. However, for a mixture of two miscible liquids, both the bubble point and the dew point will be between the boiling points of the components. When the mixture Eso que menciona el video es algo que ustedes más adelante pueden ser que lo topen en la parte de termodinámica, pero cuando tenemos una solución completamente pura, nosotros no trabajamos en un rango de ebullición como veíamos en el punto de fusión, que trabajamos en un rango de punto de fusión. Cuando es un componente puro, el punto de ebullición es igual al punto de rocío y el punto de burbuja, que es lo que menciona el video. Tanto el punto de burbuja como el punto de rocío va a ser similar al punto de ebullición si hablamos de un componente puro. Pero en el caso de una mezcla, ya no hablamos de un punto de ebullición, una mezcla más que nada miscible entre sí. Ya no hablamos de un punto de ebullición, sino que hablamos de un rango de punto de ebullición. Y ese rango va a estar dentro del punto de burbuja, que es la temperatura a la cual ocurre la primera burbuja, y el punto de rocío, que es la temperatura a la cual condensamos, llevamos la última parte del líquido a su forma gaseosa. Entonces hablamos dentro de un rango de temperatura. Y el punto de ebullición básicamente estará definido por ese rango de temperaturas. Eso es lo que menciona el video y estamos trabajando, bueno, eso ocurre más específicamente en mezclas miscibles entre sí cuando son líquidos y son solubles entre sí. first boils, the vapor is rich with the compound with the lower boiling point, or the more volatile compound. This increases the proportion of the compound with the higher boiling point, or the less volatile compound, in the liquid mixture.
Distillation is a separation technique that takes advantage of this phenomenon. In a simple distillation, a homogeneous liquid mixture is boiled. The rising vapor then enters the inner chamber of a water-cooled condenser. The vapor condenses to a liquid called the distillate, which is then collected in a separate vessel. As the boiling continues, the compositions of the liquid and the vapor change as the more volatile component is removed. So, if we collect the distillate in small fractions, we'll see that each fraction contains the compounds in a different molar ratio. As the proportion of the less volatile component in the liquid mixture increases, so do the Ese es un diagrama de punto de ebullición, chicos. Y de lo que yo les mencionaba, el rango del punto de ebullición en el que trabajan las mezclas va a ser definido en lo que sería el punto de burbuja, que vendría a ser la curva que está en la parte inferior del gráfico, y el punto de rocío, que vendría a ser la curva que se encuentra en la parte de arriba. Entonces, esa gráfica refleja lo que sería la temperatura de ebullición versus lo que sería la fracción molar en el líquido y en la fase gaseosa. Entonces, cuando hablamos de punto de burbuja, hablamos de la fracción molar que hay en el líquido, mientras que cuando hablamos de el punto de rocío, hablamos de la fracción molar que existe en el componente en su fase gaseosa, lo que hemos destilado. bubble point and dew point. Plotting the mixture's bubble and dew points versus the mole fractions of the components makes a boiling point diagram. Once we have this diagram, we can use the dew point curve to determine the composition of the vapor at a given temperature. In this lab, you will set up and perform the simple distillation of a mixture of cyclohexane and toluene and record the temperature of the vapor throughout the experiment. You'll then use the published boiling point diagram for cyclohexane and toluene to determine the composition of the vapor, allowing you to estimate the composition of the liquid mixture throughout the distillation. Bien, chicos, entonces hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces, como hablamos de destilación simple, ¿cuáles son los componentes principales de un sistema de destilación simple? Tenemos lo que sería el balón de destilación, que es el que se encuentra en esa parte de aquí, donde va a contener la solución homogénea, que puede ser una solución orgánica, que puede ser hexano con etanol, o etanol con agua, que también es lo muy común para poder hacer una destilación simple. Y necesitamos una fuente de calor, que en este caso es un mechero o puede ser una plancha de calentamiento. A su vez, recuerda que ese balón de aquí, este balón de destilación es un balón esmerilado justo que en su boca permite acoplar lo que sería un cabezal o un adaptador de destilación, que en este caso se lo ve de esa manera. Ese adaptador de destilación permite lo que sería un brazo lateral en un costado inclinado para permitir conectarlo con el tubo refrigerante o el condensador. Y a su vez tenemos una abertura en la parte de arriba donde nosotros podemos colocar un caucho con un hueco e introducir lo que sería un termómetro. Y un punto importante o una recomendación, de hecho es algo, una regla general dentro de un sistema de destilación simple, es que ese termómetro debe estar justamente a la misma altura donde está ese brazo lateral que une lo que sería el condensador. ¿Por qué? Y aquí es lo que les comentaba un poco de las propiedades coligativas. Porque si yo mezclo agua con sal, cuando yo vaya a hacer la destilación simple, la temperatura de ebullición del agua me sale 100 grados centígrados. Si me dice la propiedad coligativa que la destilación no ocurre a 100 grados centígrados, sino a 105, 110, por aumento ebullioscópico de este soluto contenido en mi solución. Pues resulta que si yo pongo el termómetro justamente inmerso dentro de lo que es la solución, efectivamente la ebullición va a comenzar a los 105, 110 grados centígrados, dependiendo de la concentración de la sal. Pero como yo tengo que medir la temperatura en un sistema de destilación simple, justo a la altura donde ocurre la condensación de la fase de vapor, entonces a esta temperatura, a los 100 grados centígrados que está aquí, el vapor comienza a subir y justamente ocurre a los 100 grados centígrados, porque
Netamente lo que concentraríamos aquí es el agua pura, más no la sal, porque la sal se está concentrando en la parte de abajo. Entonces, mientras la ebullición ocurre en la solución a 105, la fase de vapor comienza a ascender, pero esta fase de vapor, como está netamente el componente puro que vendría a ser el agua, se mantiene a los 100 grados centígrados. Entonces, siempre que cuando nosotros comencemos un sistema de destilación simple, hay que registrar cuándo se forma la primera gota, la primera gota dentro de lo que sería el termómetro, y eso registrarlo como una temperatura de ebullición. Entonces, luego de que armamos el sistema, tenemos nuestro condensador, donde vamos a tener entradas y salidas de agua fría, nuevamente para lo que sería condensar ese vapor de agua que estamos reteniendo o que estamos concentrando y las mismas consideraciones que lo que hacíamos en la extracción con software. Teníamos que aquí considerar que la entrada ingresa por la parte inferior y la salida del agua por la parte de arriba. Y eso más que nada para que el vapor que ya comienza a condensarse a través del tubo refrigerante llegue completamente en su fase líquida en la parte de abajo y esta parte se mantenga fría a medida que comienza el recorrido de la fase de vapor a condensarse. Eso siempre debe mantenerse frío. Y otra de las razones por las cuales se la coloca de esa manera las conexiones es porque el tubo nunca se va a llenar. Entonces aquí va a quedar un espacio hueco y si ese espacio hueco estuviera acá en la parte de abajo, entonces ahí estamos como que em, calentando esa parte del tubo cuando aquí es donde debería ser, donde debería existir el mayor grado de temperatura para poder permitir la condensación de la muestra. Entonces tenemos también un vaso recolector. Aquí generalmente se pone un codo de destilación para evitar que no caiga la muestra directamente, porque el tubo refrigerante es un tubo. Entonces se pone un codo de destilación para que caiga directamente hacia lo que sería el vaso recolector. Una de las consideraciones importantes es que se puede utilizar un vaso precipitado, pero generalmente cuando utilizamos ese codo de recolección, también tiene una boca esmerilada. Entonces yo puedo conectarlo mediante otro balón que tenga también la misma boca esmerilada y lo conecto, porque cuando trabajamos con sustancias volátiles, lo que puede pasar es que se me esté evaporando, se me pueda volatilizar durante el proceso. Entonces, la idea es siempre mantenerlo hermético y utilizar este codo de destilación con boca esmerilada junto con un balón de destilación también de boca esmerilada para permitir generar un sello hermético y evitar la evaporación de la solución orgánica con la que estamos concentrando o evaporando en este caso. Entonces, es una recomendación que se puede seguir más que nada para lo que son sustancias o soluciones orgánicas volátiles. Y algo que dice muy cierto aquí en la diapositiva es que la destilación simple me permite aislar componentes de una mezcla homogénea siempre y cuando la diferencia de punto de ebullición entre estas dos mezclas sea mayor a 30 grados centígrados. Es decir, si yo trabajo con etanol y agua, una mezcla de etanol y agua, el etanol ebulle a 78 grados centígrados y el agua ebulle a 100 grados centígrados. Entonces, la diferencia entre esos dos es aproximadamente 20 grados centígrados y puedo hacerlo por destilación simple porque la diferencia es de esa. Pero si yo tuviera una mayor diferencia de grado de ebullición, entonces me sirve mucho mejor la destilación simple. ¿Por qué? Porque en el otro caso, por ejemplo, el etanol con el agua, si yo no controlo la temperatura y esta sobrepasa el punto de ebullición del etanol, puede ser que esté concentrando parte del agua dentro de lo que sería mi destilado. Si el calentamiento es muy intenso o muy vigoroso, de manera que esa comience a subir demasiado la temperatura y ahí en este caso la destilación no sería adecuada. Por eso es siempre preferible mantener esta diferencia de temperaturas para yo poder controlarla y registrarla en función a la temperatura que está trabajando el sistema, en que no ocurra de manera violenta el calentamiento. Entonces, yo les mencionaba un poco sobre las leyes que vemos en este sistema de destilación simple y hablábamos mucho de la presión de vapor que ejerce un componente dentro de una mezcla y esa va a ser dada por la ley de Raoult. La ley de Raoult me indica que la presión parcial que ejerce este componente dentro de un sistema va a ser igual a la presión de vapor de su componente puro multiplicada por su concentración molar dentro de la mezcla en la que estamos trabajando. Y un punto importante es que la ley de Raoult solamente se aplica a soluciones ideales. Y cuando hablamos de una solución ideal,
cuando el soluto está diluido dentro de la solución y no está en proporciones muy grandes, es decir, que es una solución completamente diluida. ¿Qué significa que sea completamente diluida? Que la proporción del soluto esté entre 1 a 10% dentro de la mezcla, no más de eso. Si ya tiene 50%, una proporción 50-50, entonces ya estamos hablando de una solución bastante concentrada y ya no se cumpliría lo que son soluciones ideales. Y otra cosa muy importante es que en los compuestos orgánicos casi siempre se cumple eso de las soluciones ideales porque hablamos de que tienen similaridad en lo que sería su estructura orgánica y en las interacciones en las que ellas pueden interactuar entre sí. Hablamos de dispersiones de London, dipolo-dipolo. Entonces se cumple mayormente esa ley de Raoult y podríamos decir que las soluciones orgánicas se comportan como soluciones ideales. Entonces, yo puedo tener una mezcla 50-50 de etanol y agua, podría ser viable para trabajarlo en un proceso de destilación simple, pero si fuera el agua es un compuesto, un solvente polar prótico, entonces si trabajara, por ejemplo, hexano con diclorometano o hexano con benceno, benceno y tolueno, entonces sería mucho más ideal porque tenemos una similitud en sus interacciones o fuerzas intermoleculares y se comportan como soluciones ideales. Incluso puedo hacer una destilación que tenga 50% de tolueno, 50% de benceno, y aún así comportarse como solución ideal a pesar de que no sea una solución diluida. Yo les mencionaba que una solución diluida debe estar en un rango de 1 a 10%, pero como son soluciones orgánicas, el benceno y el tolueno, puedo trabajar con esas proporciones altas porque se va a cumplir la ley de Raoult. Bien, hasta aquí chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces, siempre que cuando ustedes vayan a comenzar una destilación simple, tienen que conocer cuáles son los puntos de ebullición de los componentes que tienen en su mezcla, para yo poder controlar la temperatura y decir, mi componente debería empezar a ebullir a la temperatura de ebullición del componente más volátil. Entonces, yo ya puedo controlar ese rango de temperatura. Como les mencionaba, la diferencia de puntos de ebullición dentro de una mezcla debe ser mayor a 30 grados centígrados para evitar lo que sería la contaminación con el otro solvente no volátil o menos volátil y poder controlar el calentamiento y que este no sea de manera vigorosa o muy violenta, de manera que no se pueda contaminar con la otra solución. Y como les mencionaba, en la mayoría de las soluciones orgánicas, el comportamiento de estas soluciones se aproxima a una solución ideal. Por lo tanto, se cumple la ley de Raoult, como vimos en la diapositiva anterior. Bien, vamos a ver ese video, chicos, y ese video sí me gustaría que le presten atención porque el informe que ustedes van a elaborar es en base a ese video. Y como vieron en el anterior video, íbamos a hacer una práctica de lo que sería tolueno con ciclohexano, si no me equivoco, y entonces aquí va directamente a lo que sería la parte práctica. Cómo va a armar el sistema? ¿Cuáles son los resultados que va a obtener? Entonces sí me gustaría que vayan registrando la cantidad de mililitros que usa del ciclohexano y del tolueno y a su vez los resultados que se obtienen del video. Ustedes más adelante van a tener las diapositivas, incluso ya se las subí, pero pueden irlo revisando desde ahora para que vayan anotando y cualquier pregunta que tengan, hacerlo en el momento. In this lab, you will use simple distillation to separate a mixture of cyclohexane and toluene. Before you start the lab, put on the appropriate personal protective equipment, including a lab coat, safety goggles, and gloves. This experiment must be conducted in a hood. First, you will need to assemble the distillation apparatus. Refer to the example setup that has been prepared by your instructor. Then set up the two stands next to each other in the hood, and then place the magnetic stirrer on the base of one of the stands. Place the heating mantle on top of the magnetic stirrer, and then plug it into the temperature controller. Add 5 to 10 milliliters of sand to the heating mantle. This will allow more homogeneous heating of the round-bottom flask. Clamp the long-necked round-bottom flask to the stand above the heating mantle. Now obtain cyclohexane and toluene from your instructor.
Measure 2 milliliters of cyclohexane using a volumetric pipette and dispense it into the round bottom flask. Then use a clean volumetric pipette to measure 2 milliliters of toluene and add it to the flask as well. Next, carefully insert a thermometer into an adapter by gently pushing and twisting it through the top. Lightly grease the adapter with vacuum grease and insert it into the distilling head. Make sure that the thermometer bulb is below the bend of the distilling head. Then lightly grease the joints of the distilling head. Add a stir bar to the round bottom flask and insert the distilling head into the round bottom flask. Now clamp the condenser to the second stand with it oriented diagonally toward the side joint of the distilling head. Connect one piece of tubing to the tap water faucet in the hood. Then attach the other end to the inlet port of the condenser, which is located furthest from the distilling head. Connect the second tubing to the outlet port, which is located closest to the distilling head. Then place the end of the tubing connected to the outlet port into the drain. Connect the condenser to the distilling head. Then lightly grease the joint of the condenser and attach the connecting tube. Place a 10 milliliter graduated cylinder below the outlet of the tube. Gently lower the setup until the round bottom flask is seated in the sand in the heating mantle. Double check all of the connections on your setup to make sure that they are tight and oriented correctly. Then secure each joint with a plastic clip. Now let's start the process by slowly turning on the flow of water to the condenser. Be careful not to turn on the water too quickly. If the water pressure is high, the tubing may pop off the condenser. Turn the magnetic stirrer to the lowest setting and set the temperature controller to heat the mantle to just above 90 degrees Celsius. Once bubbles start forming in the liquid mixture, adjust the heat until the distillation rate is about 2 drops per minute. You should also see drops forming on the thermometer bulb. Record the temperature after every 2 drops that fall into the graduated cylinder or every minute. When there is about 0.5 milliliters of the mixture remaining in the flask, which will look like a thin layer of liquid, turn off the heat and gently lift the glassware setup from the heating mantle. Then remove the stir plate with the heating mantle and set it aside. Never heat the mixture until the flask is dry, as this may cause an explosion. Then turn off the water to the condenser and allow the setup to cool completely. When cool, carefully disassemble the glassware. Dispose of all solutions in the non-halogenated organic waste container. Clean your glassware with acetone, followed by detergent and tap water. Rinse your glassware thoroughly and leave it to dry. Before leaving the lab, dispose of your gloves and wash your hands. First, let's plot the dew point temperature versus the distilled volume during the experiment. We can see that drops start to fall into the collection vessel at about 81 degrees, which is the boiling point of cyclohexane. As the distillation progresses, the temperature increases to almost 111 degrees, which is the boiling point of toluene. This tells us that early in the distillation, the vapor is rich in cyclohexane. As the second milliliter is distilled, the temperature Eso es interesante, chicos. Miren en el video, me dice que tengo una gráfica de punto de ebullición. Y yo les mencionaba que cuando tenemos una mezcla, trabajamos en un rango de punto de ebullición. Entonces, no me hicieron la pregunta, pero es interesante saber en qué medida o en qué rango se encuentra. Debería estar netamente dentro de lo que sería el punto de ebullición de los dos componentes puros. Entonces, el punto de ebullición del ciclo hexano como componente puro es a los 81 grados, mientras que el punto de ebullición del tolueno como componente puro es a 111. Entonces, ese rango va a estar dentro de del punto de ebullición de los dos componentes. Es por eso que, como se agregó 2 mililitros en una solución y 2 mililitros en la otra, vemos que al ser el ciclohexano el componente más volátil, se comienza a ebullir primero que el tolueno. Entonces se comienza a concentrar, su fase de vapor va a estar netamente concentrada en lo que es ciclohexano. Y en el destilado vamos a obtener primero lo que es ciclohexano.
Entonces vemos la curva que a medida que ese comienza a ebullir, aumentar su temperatura, ya a lo que sería el 1 grado, perdón, el mililitro de lo que sería ciclohexano ya comienza a combinarse con lo que es tolueno. Entonces, esta parte de aquí comienza a enriquecerse con lo que es tolueno y justamente cuando llegamos a los 2 mililitros de la solución, prácticamente ya no tendríamos lo que es ciclohexano, ya incluso comienza a disminuir la fracción molar de ciclohexano eh, en lo que sería la fase líquida y comienza a concentrarse en lo que sería lo que es tolueno. Entonces aquí ya comienza, y aquí comienza a estabilizarse, de hecho, porque ya no tenemos ciclohexano y comienza a estabilizarse y la curvatura comienza a ser más como tendiendo al valor de 111, como que si fuera una asíntota. Se comienza a estabilizarse en ese punto porque ya tenemos mayormente lo que es tolueno y se concentra mucho más el tolueno. Ahora, me hicieron una pregunta de a qué se deben los tubos naranja que mostraron en el video. Creo que es en esa parte. Look like a thin layer of liquid. Turn off the heat and gently lift the glassware setup from the heating mantle. Then remove the stir plate with the heating mantle. You should also see drops. Pressure is high. The tubing may. No sé si me puedes decir qué tubo es naranja o si estoy más atrás. Let's start the process by slowly turning on the flow of water to the condenser. Be careful not to turn on the water too quickly. If the water pressure is high, the tubing may pop off the condenser. Turn the magnetic stirrer to the lowest setting and set the temperature controller to heat to just above 90 degrees. La persona que me preguntó si me podría decir en qué parte del video para poder retroceder. Los que están conectados, yo digo, o sea, esas mangueras. Ah, ya, ok, sí, buena por tu pregunta. Esas mangueras, recordemos que tenemos un condensador. Entonces yo les decía que tenemos una entrada y una salida de agua. Entonces esas mangueras van a estar conectadas a lo que sería un grifo. Como ellos están trabajando en una sorbona, no se ve el grifo, pero en las sorbonas hay una válvula que se abre y de hecho sí lo abre en este lado de acá. Déjame ver si lo muestro ahí en Joint of the condenser and attach the connecting tube. Place a 10 milliliter graduated cylinder below the farthest from the distilling head. Y ahí está poniendo la Connect the manguera. second tubing to the outlet port, which is located closest to. Y no sé si se dan cuenta, pero en la parte de atrás hay un grifo, que bueno, no es como un grifo cualquiera que vemos en el lavadero, está dentro de una sorbona y la sorbona tiene esa capacidad de brindarnos servicios de electricidad y lo que sería agua. Entonces, el grifo está en la parte de acá atrás. Entonces, esa manguera está conectada a ese grifo y como va a permitir el ingreso de agua, va a estar conectada en la parte de abajo. Mientras que a la salida tenemos la salida de agua que más adelante coloca la manguera en lo que sería el drenaje. Entonces también tiene ese servicio en lo que sería la The sorbona. distilling head. Then place Ese es the el end of the drenaje. tubing connected to the outlet port into the drain. Connect the condenser to the distilling head. Then lightly grease the joint of the condenser tube. Liter graduated cylinder. Gently lower the setup until the round bottom flask is in the sand in the heat. All of the connections on your setup to make sure that they are tight and oriented correctly. Then secure each joint with a plastic. Now Esa es let's la start llave. the process by slowly turning on the flow of water to the condenser. Con esa válvula o con esa llave ya está abriendo lo que sería el ingreso de agua. Es diferente a si trabajamos en un grifo normal, en un lavadero normal, que a trabajar en una sorbona que me facilita todos estos servicios. Entonces, muy buena la pregunta porque a veces nosotros decimos ya, son mangueras de agua, pero ¿dónde las conectamos? Porque específicamente en una sorbona cambia un poco la, 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 la forma en cómo nosotros vemos un grifo de agua, cómo abrimos la manguera. Entonces, sí, muy buena la pregunta. No sé si ahí la respondí o hay otra pregunta detrás de lo que me dijeron. No, gracias. Sí, entendí. Ok, vamos a seguir viendo el video y ya estábamos en la parte de resultados. Into the collection vessel at about 81 degrees, which is the boiling point of cyclohexane. As the distillation progresses, the temperature increases to almost 111 degrees, which is the boiling point of toluene.
This tells us that early in the distillation, the vapor is rich in cyclohexane. As the second milliliter is distilled, the temperature increases by about 20 degrees, which tells us that the amount of toluene in the vapor is increasing significantly. The temperature stabilizes as it approaches 111 degrees, which tells us that the vapor is rich in toluene towards the end of the distillation. Now let's look at a boiling point diagram for cyclohexane and toluene. This plot shows the mole percent of cyclohexane and toluene on the x-axis and the temperature on the y-axis. The solid line denotes the bubble point and the dashed line denotes the dew point. First, we'll use the dew point curve to determine the composition of the vapor throughout the distillation. For example, after half a milliliter has distilled, the condensing vapor is about 84 degrees. This corresponds to 95% cyclohexane on the dew point curve. Once we know the composition of the vapor at each point, we can estimate the composition of the boiling mixture throughout the distillation. At room temperature, cyclohexane and toluene have nearly the same number of moles per milliliter, so we'll think of the percentages in terms of volume. So we'll apply each percentage to the volume of liquid distilled, since the previous measurement to determine how much of each liquid was distilled in each step. Esa parte que muestra el video es interesante e incluso la pueden hacer una gráfica dentro del informe para destilación simple, donde esa fracción que nosotros estamos recolectando corresponde a la fracción de vapor condensada. Entonces, ese porcentaje de aquí corresponde al punto de rocío, porque prácticamente es la fracción de vapor del ciclohexano que tendríamos. Y como vemos, lo comparamos con el tolueno, entonces debe tener similitud, porque hablamos de una mezcla homogénea de dos componentes, entonces el porcentaje total de la muestra debería ser el 100%. Entonces tenemos 95% de ciclohexano, 5% de tolueno, 93% de ciclohexano, 7% de tolueno. Entonces deberían sumarse ambas y completar lo que sería el 100% de la mezcla, porque es una mezcla de dos componentes. Y vemos que esta fracción, que es la recolectada, corresponde al volumen del destilado, y al momento de hacer la caracterización de la muestra, por si, ya podría ser por el cromatógrafo de gases, eh, vemos ahí cuánto es el contenido en volumen recolectado con respecto a cada componente. Tenemos 5 mililitros de ciclohexano, están contenidos en esta fracción de 5 mililitros total de la muestra. En el segundo punto, de los 45 de los 0.45 mililitros que recolectamos, 0.43 mililitros corresponden al ciclohexano y 0.02 mililitros corresponden al tolueno, dentro de lo que sería la fase de vapor o la fase condensada de este vapor. Entonces, para que vean que tiene relación y se hace la respectiva, se calcula la respectiva fracción molar o porcentaje molar dentro de lo que sería la mezcla de ciclohexano y tolueno. This tells us that we distilled 1.9 milliliters of cyclohexane and 1.1 milliliters of toluene from our mixture of 2 milliliters of each liquid. Thus, si sumamos todo ese volumen de ciclohexano, lo que era la columna verde, si sumamos todo eso, debería sumar los 1.9 que dice el video. Y si sumamos todo lo que sería la otra columna verde del tolueno, debería sumar los 1.10 mililitros. Entonces se puede hacer un acumulativo para ver si realmente hemos destilado toda la muestra o si queda todavía algo en el balón. Y algo que decía también el video es que cada vez que nosotros hagamos destilación no hay que dejar secar el balón, porque si lo dejamos secar, prácticamente el vidrio estaría en contacto directo con la fuente de calor y eso podría explotar porque el vidrio no es tan resistente. Entonces siempre tener esas recomendaciones o precauciones al momento de calentar. Por eso es que el video no terminó de concentrar por completo lo que serían los 2 mililitros de ciclohexano y los 2 mililitros de tolueno, sino que detuvo la destilación cuando ya hubo un contenido muy pequeño de ambas soluciones para evitar que para que no se quiebre lo que sería el balón por efecto de ese calor. our distillate was 63% cyclohexane and 37% toluene, and our remaining liquid mixture was 10% cyclohexane and 90% toluene.
Entonces, antes de continuar eso, yo preparé algo para ustedes para que lo puedan ver y me gustaría que también entendamos un poquito de cómo se armó esa curva que muestra el video, porque me gustaría que también lo pudieran incluir en sus informes y por eso me gustaría también enseñarles cómo yo hice esta curva. Bien, entonces, ese cuadro que ustedes vieron en el video, yo lo puse acá en mi Excel, puse lo que sería interpreté el gráfico que me mostraba el video y puse las temperaturas de ebullición dependiendo de qué es lo que me mostraba, los puntos en la gráfica. Entonces, aquí está lo que sería el volumen recolectado, que es lo que sale ahí como fracción recolectada. Aquí está el porcentaje, yo misma la calculé como una relación entre lo que sería el volumen de ciclohexano contenido dentro del volumen recolectado. Entonces, aquí nuevamente puse el vapor, que sería el volumen de vapor recolectado del ciclohexano o condensado. Entonces, lo puse acá, igual como está en el video. Lo puse aquí. Ese valor lo puse tal cual como está en el video, ese valor también lo puse acá, pero para hacerlo más automático yo calculé lo que sería la fracción molar de ciclohexano en la solución, entonces sería ese porcentaje de aquí. Y acumulé, porque yo les mencionaba que cómo sabemos si realmente he recolectado 1,9 mililitros de destilado. Entonces acumulé. Si tenía en el primer experimento acumulé 0,05 mililitros, entonces solamente he recuperado 0,05 mililitros de ciclohexano. Pero si en el siguiente contenía 0,43 y lo sumo con la anterior muestra recolectada, realmente he recuperado 0,48, la suma de las dos anteriores. Y asimismo sumé los 0,47 más los 0,43 más los 0,05 y ahora contengo 0,95 mililitros de la muestra de ciclohexano. Y así finalmente, como me dice en el video, al final lo que he recolectado es 1,9 mililitros de ciclohexano. Entonces, eso es con respecto a la fase de vapor. Entonces, yo les mencionaba que cuando al momento de hacer la gráfica, ese corresponde a mi punto de rocío, mi fase de vapor. Pero yo quiero saber en el balón, ¿qué tengo en el balón? Este corresponde a mi fase líquida. Entonces, lo que hice aquí, y esto fue lo adicional que yo agregué, fue lo siguiente. Como por ejemplo, aquí tengo 0,05 mililitros recolectado de ciclohexano. Bueno, perdón, acá en la fracción he recolectado esto. Entonces, en la parte líquida, como yo sabía que inicialmente tenía 2 mililitros, resté los 2 mililitros menos lo que voy acumulando en el condensado. Entonces, ahora tengo 1,95 mililitros en el balón, no en el condensado, en el balón, lo que aún tengo por destilar. Entonces, asimismo, resté los dos y fui restándole al acumulado, porque dentro de cada muestra eso era lo que yo contenía en el balón. No sé si ahí me entiendo. Nuevamente, tengo 2 mililitros de ciclohexano, pero por cada muestra yo sigo retirando más contenido de ciclohexano en el destilado. Entonces, en el balón tengo lo remanente de esos 2 mililitros. Tengo 2 menos lo acumulado que vendría a ser acá. Tengo 1,05 todavía por destilar en el balón, en la parte líquida. Entonces, hice esto, entonces tiene concordancia porque al final para que se cumpla el balance de masa, tengo que tener 2 mililitros al final, 1,9 en el destilado y 0,1 mililitros en el balón de destilación, que es lo que muestra en el video. En la parte líquida tengo 0,1 mililitros de ciclohexano. Entonces, lo que hice acá fue calcular la fracción molar en la parte líquida, en la solución líquida que todavía contenía en el matraz. Entonces tengo ese volumen de ciclohexano que he contenido y lo que hago es dividirlo para la suma total que tengo en la solución. Entonces sería los 1,95 más la cantidad que tengo de líquido de tolueno en el balón y saco la fracción molar. Entonces, para no irnos más allá de esto todavía, porque aún tenemos que ver cómo calculamos la fracción líquida de tolueno, lo que hice fue nuevamente lo mismo. Copié los mismos valores que me daba el video
que era el volumen. Entonces, aquí lo hice más automático. Por ejemplo, si en el video me decía que el volumen acumulado, perdón, el volumen recolectado de tolueno era cero, entonces obviamente eso debería ser la diferencia entre la fracción menos la cantidad de vapor de ciclohexano. Entonces, eso corresponde a la cantidad de tolueno. Y nuevamente calculé como una diferencia de fracciones molares. Como son dos muestras, el 100% total de la solución debe tener una parte de ciclohexano y una parte de tolueno. Entonces lo que hice fue restarlo con el valor que ya calculé acá. Entonces obtuve aquí la fracción molar en la fase de vapor de tolueno. Los acumulé tal cual como hice en el ciclohexano. Y aquí lo importante es nuevamente ver la cantidad que tengo dentro del balón de destilación. Por ejemplo, si aquí tenía en el acumulado, no recolecté nada de tolueno, entonces en el balón de destilación contengo los 2 mililitros. Si ahora en el vapor, en el destilado, perdón, en el condensado, ahora he destilado 0,02 mililitros de tolueno, entonces en el líquido, en el balón, debería contener 1,98. Y asimismo, aquí destilé, en la siguiente muestra destilé 0,03, pero sumado a la anterior muestra que recolecté, entonces en realidad he acumulado 0,05 mililitros de tolueno, que lo resto para los 2 mililitros que puse inicialmente para ver si se cumple el balance de masa. Y en el balón destilado debería contener los 1,95 mililitros. Entonces hice eso y eso es lo que yo contengo en mi balón de destilación. Pero recuerden que tengo una mezcla, no tengo solamente tolueno. Entonces al momento de calcular la fracción molar en la parte líquida, lo que hice fue sumar estos dos valores de la fracción de tolueno líquida y la fracción de tolueno, perdón, la fracción líquida de ciclohexano y la fracción líquida de tolueno, lo sumé para poder calcular la fracción molar de cada componente dentro de la solución del balón. Entonces, hice esos cálculos porque la idea es construir la curva de destilación o la curva de punto de ebullición. Entonces, aquí ya la tengo, pero quiero hacerla con ustedes desde cero para que se entienda cómo se arma este tipo de curvas. Entonces, ya tengo aquí mi cuadro. Entonces me voy a la parte donde dice insertar, me voy a gráficos y cojo esta de dispersión, esta de estos puntos dispersos. Entonces cojo esto, pongo seleccionar data y voy a agregar un punto. Como voy a agregar el punto de Rocío, voy a ponerle punto de Rocío. Y como vimos en el gráfico de punto de ebullición, la serie X corresponde a la fracción molar, ¿verdad? Y la serie Y corresponde a lo que sería la temperatura de ebullición. Entonces, cojo estas temperaturas en el punto y en la serie X lo que voy a hacer es hacerlo con respecto al tolueno. Vos hacerlo también con el ciclohexano, no hay problema. Entonces lo cojo con el tolueno y ya tengo lo que sería la curva de mi punto de Rocío. Entonces ahí se formó la primera curva. Vamos a formar la siguiente curva. Nuevamente me voy a seleccionar data, agrego otro punto y ahora este va a ser el punto de burbuja. Me voy a los valores X, que en este caso vendría a ser ahora la fracción en el líquido, porque la burbuja me relaciona la fracción en el líquido. Selecciono todo esto y los valores en Y deberían corresponder a lo que sería la temperatura de ebullición de la solución o el rango de ebullición. Entonces, agrego estos puntos, agrego lo de acá y ya tengo mi gráfico. Déjame ver qué pasó aquí. Déjame ver por qué no salió. Esto es H. Ah, es que le puse el volumen, no es volumen, es el punto de Rocío, es la fracción. Debería ser esto. No está bien. No sé por qué salió ahí. Déjenme ver si le pongo los valores. Ahí ya salió. Vamos a ponerle la leyenda. Vamos a poner, no sé por qué no había salido. Ya vamos a ponerle aquí. Entonces, este es un gráfico de punto de ebullición. También se le conoce como un diagrama TXY.
Y en la parte de abajo voy a ponerle fracción molar. No le voy a poner fracción molar del líquido ni del vapor porque recordemos que para el punto de burbuja corresponde a la fracción molar en el líquido y para el punto de rocío corresponde a la fracción molar en el vapor. Entonces nomás le pongo fracción molar, pero del componente con el que lo estoy haciendo, que vendría a ser el tolueno. Bueno, no es fracción molar, es porcentaje molar. Entonces pongo porcentaje molar. Y acá corresponde a la temperatura de ebullición y le pongo que está en grados centígrados. Bien, entonces para que se vea un poquito mejor, vamos a modificar aquí el eje para trabajarlo dentro de 70 y 120. Ajá, y ahí ya se ve más disperso. Incluso eso de aquí podríamos trabajarlo nomás hasta 100. Ya para que se vea mejor. Y aquí vamos a ponerle una línea de tendencia que sea polinómica. Vamos a darle en 2. Y saca también una línea polinómica que sea en 2. Y prácticamente como ese es un diseño experimental, los puntos no van a ser muy bonitos como lo demuestra en el video, pero se puede formar un diagrama TXY y se puede ver la tendencia, cómo ocurre la temperatura de ebullición, cómo ocurre dentro de un rango. Y vemos aquí, o podemos interpretar cómo son las fracciones molares, tanto en la parte líquida como en la parte de vapor. Incluso hay simuladores, chicos, muy buenos que me dan ese diagrama, y déjenme ver si los puedo mostrar aquí. Pues se van a demorar en abrir. Pero mientras se abre, al final de la clase sí me gustaría mostrarles para que vean cómo se ve ese diagrama, que es muy, muy chévere. Entonces, en este programa se conoce como Aspen Plus, donde yo puedo poner las soluciones y puedo dibujar el diagrama TXY de manera teórica. Entonces, podríamos también usarlo. Chicos, ¿hasta ahora alguna pregunta? Algo que no quedó claro más que nada en el Excel. Preguntas. Os repito algo. Verán que ustedes tienen que hacer ese gráfico en el informe que vayan a interpretar, porque tienen que interpretar esa curva. Bien, entonces mientras carga el programa vamos a seguir con la segunda parte de la clase, que es la destilación fraccionada. Bien, entonces, continuando, para terminar la parte de destilación simple. Recomendaciones para armar el sistema. Primero, que el balón no debemos llenarlo muy hasta el tope, porque recordemos que vamos a calentar la solución y esa va a comenzar a ebullir. Entonces se va a generar burbujas y por movimiento de esas partículas que comienzan a subir y ascender, puede salpicar o incluso puede llegar al condensador. Entonces la idea es no contaminar mucho el condensador con el otro componente volátil. Entonces, siempre llenarlo por lo menos un tercio de la capacidad del balón de destilación para que cuando ocurra la ebullición, este no comience a salpicar y no llegue a lo que sería el condensador, porque sería una forma incorrecta de purificar un componente. En el video utilizaba arena para poder ejercer contacto con lo que sería el balón y permitir que el calentamiento sea homogéneo. En este caso, nosotros en el laboratorio tenemos núcleos de ebullición, que la idea de esos núcleos de ebullición son como bolitas de vidrio, que la idea es que cuando ocurra la ebullición no ocurra de manera muy violenta o que ocurra mucho movimiento dentro de la mezcla, sino que sea una ebullición controlada. Y esa es una ventaja de utilizar estos núcleos de ebullición para que no ocurra ese calentamiento muy brusco. Lo otro es, como les había mencionado, el termómetro debe estar justamente a la misma altura donde se conecta el brazo lateral con el condensador para poder nosotros registrar la temperatura de ebullición del componente puro, porque ya básicamente se va a concentrar su fase de vapor ahí. Entonces debemos registrar esa temperatura justo cuando se forme la primera burbuja y comienza a caer, o incluso cuando obtengamos la primera gota del destilado. Asimismo, para lo que sería las conexiones del condensador, el agua de ingreso en la parte de abajo y el agua de salida en la parte de arriba.
asegurar que todas esas conexiones sean seguras y que se mantengan completamente herméticas o selladas. El esmerilado que tiene el balón de destilación junto con el esmerilado que tiene el adaptador o el cabezal de destilación me permite generar un sello completamente hermético de tal manera que esto no se abra muy fácilmente o no se pierda vapor. Entonces tratamos de reducir en la medida de lo posible a través de este sello. En el video ellos utilizaban una grasa de vacío que también es muy recomendable para poder nosotros permitir sellar estas conexiones. Si no se utiliza, no hay problema porque igual el vapor me genera un anillo alrededor del esmerilado y lo que me hace es sellar. Entonces también se genera este sello mediante el mismo vapor. Pero lo recomendable es utilizar esta grasa de vacío, es una práctica mucho más recomendada para permitir que todo esté completamente sellado y hermético y evitar fugas. Al momento de la destilación, chicos, siempre antes de comenzar la destilación, darse cuenta de que las conexiones de las mangueras estén respectivamente en el condensador y abrir la llave de paso. Si yo comienzo la destilación y no está abierta el agua o no ocurre esa transferencia de calor desde el condensador hacia lo que sería el condensado, entonces nunca voy a tener un condensado a una temperatura, nunca voy a tener un condensado, o si lo tengo lo voy a perder porque voy a tener vapor, entonces se me va a ir al ambiente, entonces nunca voy a recolectar nada. Entonces siempre darme cuenta que he abierto la llave del grifo para permitir lo que sería la condensación del vapor, prender lo que sería la llama del mechero, o en este caso la plancha de calentamiento, la fuente de calor, para permitir lo que sería la destilación. Y tampoco es muy recomendable que la destilación sea muy rápida, es decir, que la velocidad de destilación sea como un flujo muy violento, o sea, que caiga gota, 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 sino que sea controlado. Por eso dice que el destilado debería ocurrir por lo menos a una velocidad de una gota por segundo, porque así controlamos tanto la temperatura y que no se me esté evaporando o ebulliendo el otro solvente y se me esté mezclando con la fase líquida. Entonces, eso, controlar la velocidad en la que yo obtengo el destilado. Y bueno, como les había mencionado, anotar la temperatura donde el líquido comienza a destilar, ya que esta sería la temperatura de ebullición del componente más volátil. Y al finalizar la destilación, siempre no desarmar inmediatamente los equipos porque va a estar completamente caliente, pero lo que sí podemos hacer es quitar lo que sería la manta de calentamiento y cerciorarnos de que el balón no esté vacío, porque si está vacío, entonces podría ocurrir eso de que puede quebrarse el material. Entonces, cerciorarnos de que el balón no esté seco para poder nosotros retirar y poder reducir el calentamiento, terminar la destilación. Entonces, retiramos la fuente de calor, dejamos que se enfríen los materiales y ahí sí podemos comenzar a desarmar el equipo, el sistema. Bien, entonces existe otro tipo de destilación que es destilación fraccionada, donde la diferencia principal entre la destilación simple y la destilación fraccionada es que en la fraccionada yo trabajo con una torre de empaques donde yo puedo, con esa torre que está completamente empacada, yo puedo cerciorarme de que retenga el componente menos volátil a través de ese empaque y concentre aún más la fase de vapor con el componente volátil. Entonces la concentro. En este caso, si tengo ciclohexano y tengo tolueno, como mencioné en el video, puede que parte del tolueno se me haya ido en el condensado. Entonces, con ese empaque que yo tengo, lo que hago es retener el tolueno, condensarlo, porque como va a ser frío, se va a condensar el tolueno, pero el vapor, como está a la temperatura de ebullición de este componente volátil, se va a ir directamente y purifico aún más mi solución. Entonces, esta destilación fraccionada yo la utilizo cuando la diferencia de puntos de ebullición es menor a 30. En la destilación decíamos que era favorable cuando la diferencia de esta temperatura de ebullición es mayor. En la destilación fraccionada puedo ya disminuir ese delta de temperatura y trabajar con soluciones que tengan puntos de ebullición muy cercanos entre sí, porque trabajo con una columna de empaques que me permite separar los componentes y aún así aumentar la pureza de esta solución. Bien, vamos viendo el video para que ustedes comprendan lo que es la destilación fraccionada.
Distillation is one of the most commonly used techniques for purifying liquids in laboratory settings, and accounts for up to 95% of all industrial separation processes. This method separates and purifies liquids based on their volatility, or the tendency for its molecules to escape from the liquid phase as gaseous vapor. To distill a solution, it is heated until the most volatile compounds begin to vaporize. The resultant vapors are then condensed into a purified liquid, known as the distillate, and collected. This video will review the principles behind simple and fractional distillation and typical laboratory distillation apparatuses, as well as demonstrate an example fractional distillation procedure. Finally, applications of distillation will be covered. When a liquid is heated, the kinetic energy of its molecules increases, causing some of the molecules to transition from the liquid into the gaseous state. This process, called vaporization, increases the vapor pressure above the liquid relative to the atmospheric pressure. The temperature at which the liquid's vapor pressure equals the surrounding environment's air pressure, at which point bubbles of vapor form within the liquid, is known as its boiling point. Above this temperature, the liquid will completely vaporize into a gas. In a simple distillation, a mixture is heated in a flask, and the resultant vapors pass into a condensing column, where they are cooled and condensed into a liquid called the distillate. This method uses just one vaporization condensation cycle, and generates pure distillates from both mixtures of liquids and solids, and mixtures of liquids with vastly different boiling points. Mixtures of liquids with boiling points differing by less than about 30 degrees cannot be completely separated using simple distillation. The distillate composition, however, can be predicted using a boiling point diagram, which plots temperature as a function of liquid and vapor composition. For example, an equal mixture of cyclohexane and toluene has a boiling point of 90 degrees, resulting in a vapor composition of 80% cyclohexane and 20% toluene, yielding an 80% pure distillate. The boiling point diagram predicts that a second vaporization condensation cycle, achieved by boiling the 80-20 distillate, results in a 95% purity. Each consecutive cycle, referred to as a theoretical plate, increases the purity of the distillate, where 3 theoretical plates result in 99% purity. Although it is possible to generate this by chaining multiple simple Si se dan cuenta, tenemos la misma solución de ciclohexano y tolueno en una proporción 50-50. Entonces, cuando nosotros destilamos por el método de destilación simple, vamos a concentrar la parte de ciclohexano, pero vamos a tener una cierta cantidad de tolueno que se va a ir evidentemente porque la diferencia de temperatura de ebullición puede ser no adecuada para un proceso de destilación simple. Entonces, en el segundo proceso tenemos ahora una proporción de 80-20 ciclohexano-tolueno. Entonces, si queremos aún más concentrar el ciclohexano, aumentar la pureza del ciclohexano, podemos hacer otra destilación simple que me conecte lo que sería, que obtengamos como destilado en otro balón, aplicamos calor y concentramos aún más. Entonces, a la final lo que obtenemos es prácticamente el compuesto ciclohexano casi que puro, no completamente puro, pero sí en su mayoría concentrado o rico en ese componente orgánico. Pero si se dan cuenta, hemos usado algunas etapas de destilación simple. Entonces, eso es lo que se conoce como un plato teórico de destilación y de hecho en la parte de ingeniería, las personas que trabajan en el diseño de estos instrumentos, calculan la cantidad de platos teóricos para poder nosotros construir una torre de destilación gigante en procesos industriales. Entonces, sí conlleva un poco más allá de ver cómo ocurre este proceso, más que nada las personas que se encargan del diseño de estos equipos, determinar la cantidad de platos teóricos que yo necesito para poder destilar cierta cantidad o cierto porcentaje de pureza de ese componente. Entonces, eso es lo que me dice el video, cómo cada destilación simple se comporta como un plato teórico y cómo ese plato teórico podríamos verlo fácilmente como un solo proceso que se conoce como destilación fraccionada. Y esa columna que me muestra el video
corresponde o prácticamente la altura que me da esa columna corresponde al plato teórico, por decirlo así, por el empaque que me está generando. Entonces, de alguna manera, ese empaque, al hacer contacto con lo que sería la solución que comienza a ebullir, comienza a concentrarme a lo que sería el componente menos volátil. Entonces, puedo obtener un compuesto puro mediante ese contacto con el empaque. Distillation apparatuses together, fractional distillation achieves this more efficiently. The setup adds a fractionating column between the starting flask and the condenser. This column is typically filled with glass beads or metal wool, providing a large surface area for the liquid to condense and re-evaporate onto numerous times. This generates a large number of theoretical plates. As vapors rise through the column, a ring of condensate forms and slowly moves up as the vapors separate across the theoretical plates. When the vapor reaches the top of the column, the molecules with the highest volatility pass into the condenser, where they're collected as a high-purity distillate. Now that we've reviewed the basic principles behind distillation, let's walk through an example procedure for a cyclohexane toluene mixture. Begin by assembling the components of the fractional distillation apparatus in the fume hood. Place the heating mantle and stir plate on top of the laboratory jack at the foot of the retort stand, and raise everything 8 inches with the jack. Attach 3 clamps to the retort stand. Position the round bottom flask so that it fits snugly into the heating mantle, and secure it to the retort stand. Add a magnetic stir bar to the flask. Place the fractionating column on top and secure it. Fit the Y adapter into the top of the fractionating column. Secure it to the retort stand with a clamp, and then secure the ground glass joint between it and the fractionating column with a Keck clamp. Fit the condenser into the downward sloping arm of the Y adapter and secure the joint. Connect a tube from the water source to the bottom connection on the condenser. Connect a second tube from the upper condenser connection to the water return port. Secure the tubing, turn on the water, and verify that water flows through the condenser. Add a collection adapter to the condensing column. Secure this joint with a Keck clip and place a graduated cylinder beneath it. For added stability, clamp the condensing column to a second retort stand. Before installing the thermometer, lower the flask. Use a funnel to fill less than half of the flask with the starting mixture. Raise the flask, fitting it back into the fractionating column and securing it. Finally, fit the thermometer into an adapter and place it into the remaining port of the Y adapter. Adjust the height of the thermometer bulb, situating it just below the sidearm of the Y adapter to ensure accurate vapor temperature readings. Now that the apparatus is set up, we can begin the distillation procedure. Turn on the hot plate, gradually increasing the temperature and heating the mantle until the starting mixture begins to boil. Adjust the hot plate temperature as needed to ensure that the mixture continues to boil, maintaining a constant vapor temperature for the first 2 minutes of the distillation. Watch as the condensation ring forms and rises to the top of the column. When the first drops of liquid condense and drip into the graduated cylinder, record the vapor temperature. Keep the vapor temperature constant by adjusting the hot plate setting until drops fall from the condenser at a rate of 1 to 2 per second. For each 2 milliliter increment of distillate volume, record the vapor temperature. After 4 milliliters have been collected, record the vapor temperature and then quickly replace the partially filled graduated cylinder with an empty one. Save the 4 milliliter sample in an individually labeled vial for future analysis. Continue recording vapor temperatures at 2 milliliter intervals and saving distillate samples at 4 milliliter intervals until the vapor temperature drops significantly and the mixture stops boiling. Turn off the hot plate and the water running to the condenser. The distillation of cyclohexane is now complete, and the 4 milliliter distillate samples can be prepared for NMR analysis. Evaluate the purity of both the starting mixture and the distillate using NMR spectroscopy, a common technique for assessing the composition and purity of mixtures.
In our example, the NMR spectrum of the initial mixture shows the characteristic peaks associated with both toluene and cyclohexane. The NMR spectra of the first distillate we collected after fractional distillation, however, was pure cyclohexane. Miren que ahí hicieron una caracterización por una espectroscopía NMR. Entonces, eso me muestra los picos a los cuales se encuentra presente el compuesto. Entonces, compara ahí lo que ocurre en una destilación simple, donde tengo el pico del ciclohexano y a la vez tengo un pico bastante grande de lo que es tolueno. Entonces, existe una fracción de tolueno en el primer destilado por destilación simple. En ciclo, y sí existe una concentración bastante grande debido a que esa intensidad del pico se ve reflejada con respecto a su concentración. Ahora, cuando hace la destilación fraccionada, el pico de tolueno ya es muy pequeño, entonces la concentración del tolueno es muy pequeña y podría decirse que prácticamente el ciclohexano que obtengo se encuentra mayormente concentrado en esa fase. Podría decirse casi que puro, pero habría que ver la concentración que tiene. Pero vean ahí la eficiencia de comparar un proceso con respecto al otro. Distillation has applications in a broad range of fields, from large-scale petroleum refineries to small-scale whiskey stills. To generate distilled spirits such as vodka or whiskey, a mixture of grain fermentation products known as wash, which is 10 to 12% alcohol by volume, is boiled in a still, and the resultant vapors separated by either simple or fractional distillation, depending on the still's design and the type of spirit. This allows the heart, ethanol, to be separated from the tails, like propanol and water, which have higher boiling points. Additionally, distillation allows for the elimination of the heads like methanol, which famously caused blindness in poorly made moonshine. Eso es chévere. Miren ahí que una aplicación de la destilación fraccionada es la destilación de alcoholes. Porque cuando nosotros tenemos una fruta que la hemos fermentado y queremos retirar el etanol que obtiene, no solamente tenemos etanol, sino que podemos tener una mezcla de alcoholes que puede ser agua, propanol, metanol, etanol. Entonces, para nosotros poder comercializar este alcohol, ya sea para consumo humano, siempre es recomendable retirar aquellos compuestos tóxicos como el metanol, como el propanol, el agua. Principalmente el metanol debe retirarse porque si una persona bebe alcohol con metanol, que prácticamente es alcohol adulterado, puede provocar la ceguera. Entonces siempre es importante hacer este tipo de destilación para poder separar cada uno de esos componentes tóxicos. El alcohol de consumo es etanol diluido en agua, pero fue previamente purificado para retirar las trazas de metanol, de propanol, de agua, porque lo contrario, entonces tendría estas trazas y les provocaría algún efecto secundario, como ya hemos escuchado en las noticias. Entonces, es una aplicación de este tipo de destilación fraccionada. Ahora, cuando hablamos de utilizar el etanol para lo que sería como un combustible, como un biodiesel, en este caso la Ecopaís, el Ecopaís tiene un porcentaje de etanol muy pequeño, si no me equivoco es del 5% de etanol. Pero ese etanol que yo utilizo como combustible no debe tener casi nada de agua, debe ser lo suficientemente eh, puro para poder yo usarlo dentro de un vehículo. Entonces, en este tipo de sistema se puede utilizar una destilación fraccionada porque la diferencia de punto de ebullición es pequeña y aparte tengo, específicamente para esta solución de agua etanol, tengo un punto azeotrópico que básicamente me dice que tengo una curva, o sea, los puedo mostrar también aquí, para que entiendan un poco qué pasa con el punto azeotrópico, porque también se ve afectado algunas muestras que tienen esta solución. Entonces, por ejemplo, en el agua, vamos a ver este que se ve bien. O ese acá, ese se ve mucho mejor. Ya, por ejemplo, aquí tenemos dos componentes. Sí, esta es la del etanol y agua. Entonces, no tenemos un rango de ebullición que se concentra dentro de lo que sería, ya no se concentra en el rango. Miren cómo ocurre. El rango de ebullición del etanol, el punto de ebullición del etanol es 78 grados, pero la del agua es 100 grados. Pero ahora el punto de burbuja y el punto de rocío ya no está dentro de ese rango, sino que incluso disminuye por debajo del punto de ebullición del etanol.
y es porque existe un punto azeotrópico. Y se dan cuenta ahora que la curva ya no es completamente polinómica, como veíamos en el caso del ciclohexano y el tolueno, sino que ahora se cruza con la curva del punto de burbuja. Entonces, cuando ocurre este cruce, específicamente a esa concentración molar de etanol, que es 95,6%, si tengo una concentración de 95% de etanol y 5% agua, voy a encontrarme con este punto azeotrópico y no lo voy a poder concentrar más. Entonces, esto es lo que ocurre en un punto isotrópico. Yo ya no puedo trabajar a una temperatura específica porque por más que yo aumente la temperatura en ese punto para ese tipo de concentraciones, yo ya no la puedo purificar más. Entonces, aquí la destilación simple ya no es tan efectiva. Podría trabajar con una destilación fraccionada o incluso existen otros métodos, que métodos de absorción para la retención de este etanol y poderlo llevar a un porcentaje del 99%, que sí se lo puede llevar, e incluso se lo hace para concentrar el etanol en el caso de los combustibles. Se lo puede hacer, pero ya no utilizo la destilación simple, sino que utilizo otros procesos de separación más avanzados como absorción, como extracción líquido-líquido, o en este caso trabajar con columnas muy grandes de destilación fraccionada, que incluso a nivel industrial podría ser poco ideal, porque para yo poder retirar por completo esa traza de agua, probablemente las columnas que necesite deberían ser muy grandes. Y para una empresa puede no ser económicamente viable trabajar con este tipo eh, de torres grandes o incluso por limitaciones de espacio no se lo puede ocupar. Entonces, ese es un punto geotrópico que no lo tomamos aquí mucho, pero es muy importante que conozcan que no todas las soluciones se comportan idealmente como el ciclohexano y el tolueno, que vimos que la curva es prácticamente una parábola, bueno, un polinomio. Pero en este caso ocurre ese punto que choca tanto el punto de Bruja como el punto de Rocío. Entonces existe un punto azeotrópico. Preguntas, chicos, hasta ahí. Bien, no hay preguntas, pero sé que hay mucha información, por eso si tienen preguntas, háganme, yo les puedo repetir, no hay problema. Entonces, ya terminando el video, porque ya acababa en esa parte de la aplicación. La destilación fraccionada, a diferencia de la destilación simple, lo puedo utilizar cuando el punto de ebullición entre las dos sustancias puras es menor a 30 grados centígrados, que es mucho más recomendable usarla en lugar de una destilación simple. Y otra aplicación directa es utilizarla en lo que son en la industria de hidrocarburos. Sabemos que del petróleo se pueden obtener algunos compuestos, como es el aceite, el diésel, la nafta, y podríamos tener algunos otros componentes, el petróleo, la gasolina, la parafina, el combustible de aviación, etcétera. Entonces, como tenemos algunos compuestos en el petróleo, utilizamos una destilación fraccionada y en cada etapa yo separo ese componente basándome en su punto de ebullición. Entonces, puedo obtener a nivel industrial distintos componentes del petróleo mediante una destilación fraccionada. Entonces, aquí nuevamente hablábamos de la ley de Dalton. Como aquí tenemos una mezcla con varios combustibles y queremos separarlo mediante una destilación fraccionada, cada combustible o cada componente me va a ejercer una presión parcial propia de cada componente. Va a contribuir con su presión de vapor en función de la concentración que esté contenida dentro de la mezcla. Entonces, la suma de las presiones parciales que me contribuye cada componente va a ser igual a la presión total del sistema. Y eso es lo que se conoce como la ley de Dalton. Es decir, la nafta tiene una presión parcial, el diésel tiene una presión parcial, los lubricantes tienen una presión parcial, la parafina tiene una presión parcial. Entonces, la suma de estas presiones parciales que me ejerce cada componente me va a dar la presión total del sistema. Entonces, eso me dice la ley de Dalton. ¿Y cómo calculo la presión parcial? Con la ley de Raoul, que ya vimos que relaciona la presión de vapor del componente en puro multiplicada por la fracción molar de ese componente dentro de la mezcla. Bien, entonces aquí vemos lo que les mencionaba, cómo depende la presión de vapor en función de la temperatura de calentamiento. Vemos que es directamente proporcional. A medida que aumentamos la temperatura de calentamiento, la presión de vapor aumenta hasta igualar la presión atmosférica, que es donde ocurre la ebullición. Por ejemplo, aquí a los 60 grados centígrados, justamente a la presión atmosférica, que son 760 torricelli o una atmósfera, a los 60 grados centígrados ocurre la ebullición de un compuesto que no dice aquí de qué es, pero ya podemos decir que
a presión atmosférica, la ebullición de ese compuesto líquido reflejado en la gráfica ocurre a los 60 grados centígrados y que la presión de vapor es directamente proporcional a la temperatura de calentamiento. Entonces me dicen, un líquido puro generalmente hiela a una temperatura constante o en una temperatura dentro de un rango estrecho. Ya vimos que en punto de ebullición solo manejamos un solo punto, una sola temperatura. Y siempre que la presión total en el sistema permanezca constante. Pero cuando ocurre que ese líquido tiene impurezas, tanto volátiles como no volátiles, es decir, tiene sal, el ciclohexano está mezclado con agua, el etanol tiene cierto contenido de agua, etcétera, o sea, ocurre alguna impureza que me esté contaminando la muestra, tanto una impureza volátil o no volátil, se me va a ver afectadas las propiedades físicas, como ocurre con las propiedades coligativas, se va a afectar el punto de ebullición. Asimismo, cuando aplicamos soluciones miscibles entre sí, que, que son volátiles, entonces esa mezcla de líquidos va ahora a hervir en un rango amplio, ya no en un solo punto, sino en un rango que corresponde dentro del punto de ebullición de cada componente puro. Si es que no existe un azeótropo como lo vimos en la imagen. Bien, hasta ahí chicos, ¿tenemos alguna pregunta? Antes de irnos, porque ya queda la actividad netamente para que ustedes las discutan con sus compañeros, quiero explicarles y déjenme ver si lo podemos hacer. Eh, Quiero explicarles cómo se ve el diagrama TXY teórico para esos dos componentes. A ver si nos carga. Si nos carga, podemos hacerlo hoy. Si no, entonces me quedará pendiente enseñarles eso. Creo que no me quiere cargar. La idea de lo que les quería enseñar, chicos, era que en este programa yo puedo generar este diagrama PXY o TXY para ambos componentes y se va a ver exactamente similar a lo que vimos en el video que me muestra un diagrama casi que perfecto para mostrar la curva del ciclohexano y el tolueno. Entonces, en ese programa también lo puedo hacer y me va a generar una gráfica muy chévere, que es el comportamiento teórico de estos dos componentes. Entonces, si no me permite hacerlo, que creo que no lo podemos hacer, voy a pasar directamente a la actividad que ustedes tienen para su informe. Entonces, ustedes van a tener que presentar la siguiente clase el informe de este sistema de destilación simple para el video que se mostró, que era el ciclohexano y el tolueno. Por eso les dije que prestaran atención y vayan tomando apuntes de las fracciones que se tomaron como destilado. Entonces, esta parte de Chemix es más que nada interactiva para que ustedes vayan armando el sistema de destilación simple y el sistema de destilación fraccionada. Sería muy bueno que ustedes armen el sistema de destilación simple y eso le tomen foto o le tomen captura, lo bajan y lo ponen como figura dentro de su informe. Quedaría súper chévere porque ya sé que ustedes saben armar un sistema de destilación simple y de hecho se los recomiendo. Y si lo hacen, puntos extra. Pero tienen que armar el sistema de destilación simple a través de esta página que es Chemix. Arma su sistema, lo ponen en el informe y del video de destilación van a reportar los datos que obtuvieron. Ahí ya les dan la tabla de datos que ellos hicieron de la destilación. Pero también quiero que adicional a eso hagan ustedes el diagrama TXY que yo se les enseñé cómo hacerlo. Entonces, eso va a estar dentro de su puntaje del informe. Aquí está el diagrama que yo hice con ustedes. Ustedes ya saben hacerlo porque se los enseñé. Igual en la grabación queda evidenciado cómo calculé cada una de esas partes de la tabla, pero eso tienen que ustedes incluirlo en sus informes para más que nada ustedes puedan hacer la interpretación de la gráfica y la gráfica deben incluirla en el informe. Bien, entonces eso para la siguiente clase, chicos. ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro, chicos.
No. Bien, ok, no tenemos preguntas. Bien, ya me cargó el programa, pero no se los voy a enseñar porque ya nos queda tiempo y muchos tienen que clases después de esto. Bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que la clase les haya sido bastante informativa y que puedan haber aprendido mucho el día de hoy de lo que es un proceso de destilación simple. Sé que es mucha información, pero yo sé que ustedes lo van a entender al momento que hagan el informe. Algo de adicional que quería mencionarles antes de retirarnos es que queda pendiente el video que está dentro de la ponderación de la asignatura. Entonces, ese video estoy pensando en ponerlo un día donde ustedes no tengan informe. Es más, se los puedo ir publicando desde ya porque ya tengo el formato con el que quiero calificarles y ahí están todas las indicaciones. Pero para esta semana no sería porque tenemos el informe, sino que sería para luego. Entonces, pero ya les indico que no se olviden de esa parte del video que es específicamente identificación de propiedades físicas de algún compuesto orgánico. Dentro, que lo puedan encontrar fácilmente en casa para que no estén comprando cosas de más. Y que cada grupo les estaré asignando un grupo funcional para que ustedes se encarguen de determinar las propiedades físicas de ese componente, de ese grupo funcional, para que no nos copiemos entre nosotros. Bien, chicos, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Dudas? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo el día de hoy. ¿Cómo se terminamos la clase? No se olviden de hacer la lección, la mini lección. Gracias. Chao, chao, gracias. Ya, chicos, chao, hasta luego, gracias.